Con ustedes, es una alegría que el Señor nos haya permitido congregarnos para estudiar la palabra de Dios, y vamos a hacerlo en esta hora, pero antes de que entremos vamos a orar, vamos a buscar a nuestro Dios en oración para pedir su dirección. Me dice el pastor que yo me presente. Bueno, casi no me gusta andarme presentando porque pues lo que me gusta presentar es la palabra de Dios, pero bueno, mi nombre es Freddy, ya lo dijo el pastor, Freddy Camacho Rivas, soy de México. Tenemos poco tiempo de estar acá, estamos ahorita apoyando un poquito en la radio y en la TV con los mensajes, así que estaremos hasta finales de este mes, si Dios permite, y estaremos volviendo a México para estar con mi familia. Mi familia no está aquí, mando un saludo si me ven por ahí en las transmisiones. Doy gracias a Dios porque tienen paciencia todavía conmigo y me permiten ir a donde yo vaya para poder predicar el Evangelio. Vamos a orar, ¿les parece? Para que entremos de lleno al mensaje de esta hora, pero les voy a pedir, acérquense, vénganse más para acá, estén más cerca de mí, no me gusta que estemos tan retirados. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a buscar a Dios en oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque nos has permitido hasta el día de hoy respirar, Señor, y poder hacer, Señor, tu voluntad. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú estás al pendiente de nosotros, Señor, y contestas nuestras oraciones. Gracias por traernos hasta aquí, Señor, hasta este lugar. Hemos de abrir tu palabra, suplicamos tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que todo lo que hagamos, Señor, honre y glorifique tu santo nombre. Sanciónanos pues con tu presencia, sé con nosotros en esta hora. Lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. De nueva cuenta, qué gusto, una alegría estar con ustedes, pero me gustaría tenerlos cerca, que estén más cerca. Yo sé que están las pantallas, por allí van a estar viendo todo lo que vamos a presentar en esta hora, pero sí me gustaría que vayamos viendo detenidamente este mensaje y que presten mucha atención a lo que vamos a estudiar hoy, porque es un tema, es un mensaje que por muchos años ha estado allí plasmado en la Biblia y en el espíritu de profecía, y que ha generado mucha polémica en la iglesia, muchísima polémica. Yo soy adventista del séptimo día, ya quinta generación de adventista. Entre mi familia, por parte de mi papá, algunos son pastores. De hecho, mi tío Raúl M. Sánchez, él fue uno de los pioneros de la iglesia adventista allá en México, pastor Raúl M. Sánchez. Y también tengo tíos que fueron pastores, ya jubilados. Así que de la familia ahora yo soy el que está en el ministerio sirviendo al Señor, y esperemos en Dios que nos dé oportunidad de servirle hasta el día que Él venga por segunda vez. Si nos llama al descanso antes, pues también bendito sea el Señor, ¿no? Porque dice Pablo que para Él el vivir era ¿quién? Cristo Jesús, y el morir es ganancia. Por lo tanto, si el Señor nos llama al descanso, bueno, también es ganancia en Cristo Jesús. Vamos a ir a este tema, a este mensaje, y les voy a suplicar algo en especial. Traten de prestar atención lo más que puedan. Después podemos hacer una serie de preguntas al final, si algo no queda claro. Pero quiero que presten mucha atención, porque este tema por muchos años se ha bloqueado dentro de la iglesia adventista. No se deja que se predique este mensaje. Y por muchos años ha generado polémica al grado de que hay hermanitos que se han dado a la tarea de estudiar y estudiar y estudiar este asunto, y han hecho algunos estudios profundos de las escrituras y han hecho algunos, ¿cómo le llaman? Cronologías en relación a varias cosas. Por ejemplo, a mí me llegaban algunas cronologías que algunos hermanos, incluso de otras denominaciones, me enviaron para decirme, no, mire, la tierra tiene tantos años de existencia.
No, mire, falta tanto tiempo para que el Señor venga. Y algunos lo basaban según los jubileos y sacaban de allí toda una cronología en secuencia de los jubileos. Y algunos han llegado a las conclusiones de que Jesús viene en el 2060, 2050 y comienzan a hacer ese tipo de cálculos. Otros que fueron todavía más al estudio profundo de las cronologías, comenzaron a contar desde Adán y comenzaron a ir avanzando estudiando todos los patriarcas, los reyes y hasta la venida del Señor Jesús, y entonces ellos sacaron también sus cuentas hasta el día que estamos nosotros hoy, y ellos dicen que falta muy poco para la venida de nuestro Señor Jesús también. Ahora, este tema de los 6.000 años está en el espíritu de profecía. Ahí en el espíritu de profecía es donde nosotros encontramos este asunto. Tristemente, hoy el espíritu de profecía está siendo rechazado en muchas iglesias. Hace unas horas yo veía un video allí de una conferencia precisamente acá en Estados Unidos, no voy a decir cuál, donde están bailando y haga de cuenta que es una iglesia pentecostal. Estamos en una de ellas, creo que acá atrás está la batería y todo. El ruidero, el escándalo, la bulla, lo mismo que la sierva de Dios condenó en alguna de las reuniones tiempo atrás en Indiana y dijo que volvería a darse dentro de la iglesia y se está dando hoy en día. Pero como la sierva de Dios amonesta en ese sentido y no nos gusta que nos digan en qué estamos mal, ¿verdad? Somos muy cerrados en ese sentido. Más el mexicano. Yo no sé aquí cuántos son mexicanos, pero yo lo digo porque yo soy mexicano y a los mexicanos no nos gusta que nos digan que estamos mal. Nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, pero si alguien nos dice que estamos mal, cuidado. Y en la iglesia pasa lo mismo. Aunque decimos que somos humildes, aunque decimos que somos como el Señor Jesús y que imitamos al Señor Jesús y que nuestro carácter va cambiando, cuando se nos reprende o cuando se da un mensaje de reprensión, es difícil aceptarlo. Ahí en México yo he predicado, Dios me ha dado la oportunidad a mí de predicar del norte del país y en el sur del país también. He visitado muchas iglesias. En todas esas iglesias que he visitado, la gran mayoría solamente me han escuchado una vez y no han querido que yo regrese jamás. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a recibir mensajes vamos a ponerles así, endulzados. Mensajes acomodados. Les gusta que les estén sobando el lomito, la espaldita y les digan: ¿estás pecando, hermano? Sí, está bien, sigue pecando tranquilo, pero sigue viniendo al templo, no hay ningún problema, tú sigue viviendo en pecado, no hay problema. Esa clase de temas les gusta a ellos. Pero si tú vienes en el nombre del Señor abriendo las escrituras y mostrándole qué cosas están mal y que debemos evitarlas y dejarlas, entonces ahí ya no concuerda con la idea que tenemos de ser adventistas del séptimo día. Y comienzan los bloqueos, comienza la censura. Es triste, muy triste. Se da aquí en Estados Unidos, se da en México, en Colombia también, pastor. También se da la censura. En todos lados. Y es triste. Y este mensaje ha sido censurado por mucho tiempo. Cuando yo estaba de pastor, aquí le dicen conferencia, en México se le dice asociaciones. Cuando yo trabajaba en las asociaciones allá en México de pastor, cuando estuve en la conferencia trabajando de pastor directamente, no me permitían dar estos mensajes. Me decían que estaba fuera del contexto de la doctrina o de la sana doctrina. Pero algo no me cuadraba. Y yo seguía estudiando y estudiando y estudiando. Mis hermanos en la iglesia, algunos hermanos que son estudiosos me preguntaban y al meterme a estudiar yo les decía: déjenme estudiar bien porque cada vez que yo quiero presentar este mensaje me dicen que está contra las doctrinas de la iglesia. Me di cuenta que no está en contra de ninguna doctrina. Y cuando tú lees las Sagradas Escrituras en el contexto correcto, hermanos queridos, encontramos mensajes increíbles que desde hace mucho tiempo nosotros deberíamos de entender ya. ¿Saben una cosa? Y esto se generó también en las redes sociales hace como unas semanas atrás.
Un pastor predicó por allí que no vamos a guardar el sábado en el cielo, y se generó polémica en las redes sociales. Muy conocido él, pastor, porque su papá es pastor y es famoso. Pero se generó una polémica tremenda en base a lo que él dijo, que en el cielo no se va a guardar el sábado. Y por allí surgió otro pastor que lo defendió, diciendo que él estaba haciendo una sana hermenéutica. Por allí no se hicieron esperar muchos de mis hermanos de allá en México y mandaron un mensaje: Pastor Freddy, ¿cómo ve esto? ¿Cómo escucha esto? Mire lo que están diciendo. Y tuve que preparar un mensaje precisamente para explicar esa situación. Lo compartí a mis hermanos allá, está en las redes sociales, lo subimos. Sé que muy pocos lo ven por una simple razón: aquel es más famoso que yo, aquel tiene credenciales, yo no. Les dicen: tú no tienes una credencial de plástico que diga que eres de la conferencia, pastor de la conferencia, entonces no vale. Pero no se dan cuenta del terrible error que este tipo de pastores están haciendo a la iglesia, aún con credenciales. Son lobos vestidos de ¿qué cosa? De ovejas dentro de la iglesia, y no se dan cuenta. Hermenéutica, ¿qué cosa es hacer hermenéutica? La hermenéutica sirve en la teología para poder entender y comprender mejor las Sagradas Escrituras. Es un estudio profundo de las Escrituras. Para poder hacerlo se utiliza algo que se llama exégesis. ¿Qué cosa es la exégesis? Es el estudio palabra por palabra, letra por letra de lo que está escrito ahí en las Sagradas Escrituras para poder entender el texto en su contexto. Solo que hay un problema. Muchos de los teólogos hoy, cuando estudian la Biblia, agarran un versículo y ese versículo lo quieren aplicar solamente al capítulo. Y dicen: no está hablando en el contexto. El gran problema es que la Biblia, cuando el Señor la dio, no la dio en versículos ni en capítulos. Y cuando se quiere poner un texto en el contexto, usted tiene que aplicarlo a todo el libro. ¿Ya? ¿De qué nos está hablando? Por ejemplo, el libro de Isaías. ¿De qué nos está hablando completo el libro? Para poder entender de qué está hablando esa fracción de la Biblia, que se le puso un número y se le llamó versículo, y después se puso en un capítulo, en otra sección, para que fuera más fácil identificarlos. Una vez que ya tú entendiste en ese contexto, ahora tienes que aplicarlo en todo el contexto general de las Sagradas Escrituras, con todos los libros que están allí, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para entender qué paralelismo tiene, qué sentido tiene lo que se está diciendo allí con todo el plan de salvación que está establecido desde el Génesis al Apocalipsis. Eso es hacer una sana hermenéutica para poder entender bien las cosas. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque es sencillo. Muchos, incluso pastores, ya no creen en el espíritu de profecía. Y cuando ellos hablan de una sana hermenéutica en la Biblia, tenemos que llevarlos entonces a la Biblia con una sana hermenéutica, porque en las Sagradas Escrituras se nos habla del don profético. De hecho, es una de las 28 creencias, la número 18 que tenemos en la Iglesia Adventista. Y esa creencia adventista nos enseña que el don profético se manifestaría desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días también, en el libro de Joel. El mismo apóstol Pedro pone el libro de Joel, la aplicación de esos profetas, los que profetizarían para el tiempo de él y para el tiempo futuro. Pero ellos dicen: no, es que ese espíritu de profecía no lo podemos tener, no existe, ese es invento. No es invento, es bíblico. Incluso tú vas a Apocalipsis y dice allí, el libro de Apocalipsis, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de ¿qué cosa? De la profecía. En otras palabras, el pueblo de Dios es el que guarda sus mandamientos y tiene el espíritu de ¿qué? De profecía. Ese es el gran problema que ellos no entienden. El don profético, a través del don profético, este libro que nosotros tenemos aquí fue revelado y nos fue dado a nosotros también. ¿Inspirado por quién? Por Dios mismo. Ahora, decir que el espíritu de profecía no existe y que Elena White no tenía el don profético es caer en hipocresía.
y no es ser adventista del séptimo día. Despreciar este mensaje que está en el espíritu de profecía, bajo ese contexto, es hipocresía abierta. Yo no puedo quedarme callado como pastor y decir, no, eso no lo puedo leer, no, eso está fuera del contexto, si no lo estudiamos profundamente de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Con esto en mente, quiero que abran bien su mente para que podamos ir viendo detalladamente lo que ocurre. ¿Está bien? Vamos a ir a la primera gema del espíritu de profecía para ir entendiendo este asunto. Y es que ahí en el espíritu de profecía aparece por primera vez ese asunto de los 6,000 años. Y vean en qué libro aparece allí. ¿En qué libro? En el libro Conflicto de los Siglos aparece allí. Comienza diciendo, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre, dice allí la sierva de Dios. Durante 6,000 años obró, ¿qué cosa dice ahí? ¿Están leyendo? ¿Sí lo alcanzan a leer? Durante 6,000 años, dice ahí, obró a su gusto. ¿Qué más dice? Llenando, dice allí, la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Ahora dice, toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían, aleluya, porque reina el Señor Dios, el todo ¿qué? Poderoso. Ahora vean, dice allí que la obra de Satanás terminó para siempre. ¿Cuánto tiempo duró la obra de Satanás? 6,000 años, dice ella allí. Ahora ella presenta que el pueblo de Dios ya no está en la tierra, sino que está ¿dónde? Allá en el cielo. Y allá están junto con los ángeles cantando alabanzas al Señor. Y dice la obra de Satanás, que mantuvo en esta tierra y obró a su gusto como él quiso, dice, duró 6,000 años. Y de allí es donde empieza este asunto del tema de los 6,000 años. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Ok? Conste que la sierva de Dios no está diciendo aquí que esos 6,000 años comenzaron aquí en la tierra. Hasta aquí no lo ha dicho. Dice que durante 6,000 años obró a su gusto. Podría ser que esos 6,000 años comenzaron desde que estuvo allá en ¿dónde? En el cielo haciendo de las suyas y fue expulsado. O podría ser, porque no lo dice allí, podría ser que esos 6,000 años también se refieran a el momento en el que él llega a esta tierra y comienza también a atacar a Adán y a Eva. Recordemos que el mismo espíritu de profecía nos dice a nosotros, no sé cuántos han leído el libro de Historia de la Redención, pero en el libro de Historia de la Redención dice que no fuimos el único mundo que fue tentado por Satanás, sino que todos, dice, fueron, ¿qué cosa? Puestos a prueba, pero ninguno, ¿qué cosa? Ninguno cayó. Los únicos que cayeron fuimos nosotros. Y lo interesante, la creación de Dios, los únicos seres que tuvieron la imagen, fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Es interesante. Ahora, 6,000 años obró a su gusto. Aquí hay otra gema más, igual en el Conflicto de los Siglos, página 717, párrafo 3, ahí está. Dice, durante 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Aquí ya está hablando de 6,000 años, ¿en dónde? En la tierra. Dice, durante 6,000 años hizo una rebelión tremenda e hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, dice allí, y destruyó sus ciudades, y sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Y luego dice otra vez, durante 6,000 años su prisión, la tumba, ahí pusieron entre corchetes, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos.
En otras palabras, si el Señor no hubiese venido a morir por nosotros y no hubiese resucitado, todos los que murieron ya, aún los del pueblo de Dios, estarían condenados ¿a qué cosa? A seguir allí en sus tumbas. No habría esperanza ¿de qué? De vida eterna, no habría esperanza de resurrección. Pero vean cómo menciona allí, durante 6,000 años. Aquí ya parece que la sierva de Dios está enfocando esos 6,000 años a un trabajo de Lucifer aquí en la tierra. ¿Sí o no? Así se interpreta a simple vista lo que estamos leyendo. 6,000 años, lo vuelve a mencionar, pero no es la única ocasión en la que lo menciona. Otra gema más del espíritu de profecía, conflicto de los siglos. Ahí aparece de nueva cuenta esa misma frasecita de los 6,000 años. Vean qué dice esta gema, dice: por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y el conflicto final, dice ahí, se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Pero vuelve a hablar de los 6,000 años. Y yo les reto a ustedes, busquen en la Biblia si aparece ese periodo de tiempo en las Escrituras. Y usted no va a encontrar en la Biblia ningún periodo que hable de 6,000 años. Esos 6,000 años que la sierva de Dios utiliza en el conflicto de los siglos es para explicar el poder de hegemonía que Satanás ha tenido en esta tierra. Pero ella dice que solamente serán 6,000 años. Y después de esos 6,000 años, entonces se le será quitado, ¿qué cosa? Su poder. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Ok. Vamos a ver algo más interesante. Porque ahora en el deseo de toda la gente ya no encontramos 6,000 años, sino ahora encontramos 4,000 años. Y vean de dónde a dónde la sierva de Dios enfoca este otro periodo de tiempo. Y esto es interesante. Más todavía que las cronologías que han hecho mis queridos hermanitos. ¿Por qué? Por algo tan sencillo. El Señor siempre nos revela todo lo que quiere que nosotros sepamos, porque es para beneficio de nosotros mismos. Jamás nos va a dejar en obscuras. Es más, dice que el Señor no hará nada, dice las Escrituras, sin antes revelarlo a sus siervos. ¿Qué cosa? Los profetas. Así que el Señor nos revela esto a través de uno de sus siervos, a través de una profeta, y nos advierte y nos dice que 6,000 años, y después de esos 6,000 años vendrá el Señor Jesús por su pueblo. Eso es interesante. Ahora, deseado de toda la gente, página 91, párrafo 3. La sierva de Dios ahora habla de 4,000 años, ya no de 6,000 años. Y vean dónde ubica esos 4,000 años la sierva de Dios. Dice: Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada en nuestra humanidad. Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Y luego dice: estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Y luego ahí dice: durante 4,000 años la familia humana había estado perdiendo fuerzas física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. 4,000 años. La sierva de Dios dice que desde Adán hasta Cristo Jesús
¿Habían cuántos tiempos dice allí? 4.000 años. 4.000 años, de Adán a Cristo Jesús. Esto lo encontramos en el Deseado de toda la gente. Otro de los libros increíbles que tenemos nosotros del Espíritu de Profecía. Otra gema del Deseado de toda la gente que vuelve a hablar de los 4.000 años. Ahí en la página 707, párrafo 2 dice: Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4.000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo, y el universo celestial lo contempló. Otra vez, 4.000 años. 4.000 años. Pero esta es la gema que más ha impactado a muchos hermanos y que les ha dado una noción de decir que el Señor viene en el año 2031. Muchos adventistas hoy andan predicando, adventistas, exadventistas, incluso algunos hermanos que ya no pertenecen a ninguna iglesia, que se han salido. Ellos dicen que Jesús viene en el año 2031. ¿Por qué? De esta gema. Porque ellos dicen que la sierva de Dios apuntala en donde terminan los 4.000 años y donde comienzan los últimos 2.000 años. Pero hacer eso sería un error. Porque cuando nosotros estamos leyendo las gemas que estamos leyendo de los 4.000 años, ustedes van a ver una que sigue todavía a continuación. La sierva de Dios no pone específicamente dónde comienza a contar ese periodo de tiempo. Simplemente lo utiliza diciendo que hasta la venida del Señor, cuando el Señor estuvo haciendo su ministerio aquí, habían pasado ya 4.000 años. Pero ellos dicen, no, mire, vean lo que dice esta gema. Dice: a la mitad de, ¿qué dice ahí? De la semana habrá que cesar el sacrificio. ¿Y qué más dice? Y aquí es donde empieza el problema. En el año 31 después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue, ¿qué dice ahí? Crucificado. Estaba hablando de las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús, y después de su crucifixión, ¿qué fue lo que ocurrió? Ya no continuaban esas ceremonias, pero ellos lo ponen precisamente el día en el que el Señor Jesús fue sacrificado y ofrecido en el Calvario. Dice allí: en el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían, ¿qué cosa dice ahí? Cesar. Y ellos dicen: ahí está, 4.000 años, llegaron hasta el año 31 de Jesucristo, dicen ellos. Y del año 31 de Jesucristo a nuestros días, ellos dicen, hay que poner 2.000 años y llegamos al año 2031. ¿Están entendiendo? Y ellos ya pusieron esa fecha, ese año, diciendo que en el año 2031 el Señor viene. ¿Será posible? Puede ser posible. A como van las cosas, puede ser posible. Solo que hay un problema. Hay un detalle grande. ¿Nosotros podemos saber la proximidad de la venida del Señor? Sí. El problema más grande está en que todavía falta un evento que no se ha cumplido todavía. Y es el asunto de la gran tribulación, que tiene que ver con quitar el continuo, el establecimiento de ese matrimonio entre las dos bestias que van a gobernar este mundo, y a eso se le llama la abominación, ¿qué cosa? Desoladora. Eso todavía no se ha cumplido. Entonces, mientras eso no se cumpla, nosotros no podemos dar por sentado esta situación. Ahora, estamos ya en el año 2000, ¿qué? 2023. Para el 2031, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? 8 años. 8 años. Ojo, puede ser por una simple razón. Escúcheme, cuando usted esté estudiando
las profecías de Daniel capítulo 2 en relación a los pies de la estatua, allí en Daniel capítulo 2 versículo 44, abran su Biblia, no es el tema, pero abran su Biblia. Daniel capítulo 2 versículo 44 está hablando de esa alianza matrimonial de Apocalipsis capítulo 13. Algunas teorías han salido por allí de que los pies representan a los 10 reinos en los que se dividió Roma. Sin embargo, esos pies, ese hierro y esa parte de barro llegan hasta la segunda venida del Señor, y no hay 10 reinos ya de los que se dividió Roma, solo quedan 7, los otros 3 fueron extintos. Y usted no le puede poner a la Biblia que diga lo que no dice, porque los dedos no tienen ningún simbolismo, y usted no va a encontrar ningún simbolismo en la Biblia que diga que los dedos representan reyes o reinos, como lo encuentra usted en el asunto de los cuernos. Las cabezas son símbolos que representan reyes y reinos, pero no dedos. Y cada elemento de la estatua del libro de Daniel capítulo 2, cada elemento representa un reino. Y en los pies tenemos 2 elementos, el hierro y el barro. Y dice que harán alianza matrimonial. Algunas versiones así lo dicen, esta católica que yo tengo así lo dice. Harán una alianza matrimonial. Otras dicen alianzas humanas. Son 2 reinos que se unirán para formar uno, pero no estarán, ¿qué cosa? Unidos. Es lo mismo que te enseña Apocalipsis capítulo 13 de esas 2 bestias. Pero dice allí el versículo 44, si ustedes leen detenidamente, dice allí que cuando estos reinos estén gobernando sobre la tierra, entonces vendrá, ¿qué cosa dice ahí? A establecerse el reino de ¿quién? De Dios. Es justo cuando la piedra golpea los pies y la desmenuza. El mismo cuadro lo encontramos nosotros en Daniel 7, cuando el Señor en su venida dice: matará al cuerno pequeño con el resplandor de su presencia, lo desmenuzará. Lo mismo Pablo predica, según Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de aquel que toma el lugar de Dios y se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice ahí que también lo va a destruir con el resplandor de su venida. El mismo mensaje, el mismo tema. Ahora, puede ser, pero no podemos afirmar que sea así, porque la sierva de Dios no está diciendo que exactamente en el año 31 se cumplieron los 4000 años. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Ahora, creo que ya me pasé, ¿verdad? Se corrió. Aquí está, ok. Vamos a ir entonces para que ustedes vayan viendo algo interesante. Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La sierva de Dios en el espíritu de profecía nos habla de 6000 años. 4000 años en el deseo de toda la gente. Hasta la venida de Jesús, 4000 años. Pero el poder de Satanás sobre esta tierra, 6000 años, dice la sierva de Dios. Pero en la Biblia, después de la venida del Señor, nosotros encontramos otro periodo de tiempo profético, que son los 1000 años que estaremos ¿dónde? En el cielo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Vean lo que dice ahí el versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo, ¿qué dice ahí? Por 1000 años. Ojo con esto. La sierva de Dios dice que 6000 años y estaremos ¿dónde? En el cielo. ¿Cuántos años estaremos en el cielo? 1000 años. En total, los 6000 años acá en la tierra, más 1000 años en el cielo, ¿cuántos son? 7000 años. Recuerden que el número 7 en la profecía, o para Dios, es un número que representa totalidad, es decir, periodos completos. Por eso usted va a encontrar siempre en todas las escrituras que el Señor utiliza mucho el número 7, las 7 iglesias, más en la profecía. Las 7 trompetas, las 7 últimas plagas postreras. 7, 7, 7, 7, 7, 7, en todo. Para decir que es total, que es completo, en plenitud. ¿Vamos bien, sí o no? Ahora,
cuando yo estoy estudiando esto, estoy repasando lo de los 6.000 años y luego 1.000 años en el cielo, son 7.000 años, yo me topo con algo increíble en las Sagradas Escrituras. Algo que desde hacía mucho tiempo yo estudiaba y me decían, no prediques eso porque eso es sacar de contexto las Escrituras. No, no está fuera de contexto, al contrario. Esto nos amplía con más claridad cómo el Señor tiene el control de todo y cómo el Señor todo lo tiene bien determinado y en orden. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ahora entienda esto. Vean, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 7 al 10. Está hablando allí de la segunda venida del Señor. Y recuerden por allí que cuando él empieza hablando aquí en la carta, la segunda carta de Pedro, de la segunda venida del Señor, es porque él estaba hablando de que habrá, dice, para el tiempo del fin, y había en ese tiempo donde él estaba, dice ahí el apóstol, que habían personas que se burlaban de ellos porque el Señor no venía por segunda vez. Y se burlaban y decían, ¿y dónde está? Se viene predicando desde hace mucho que volverá, ¿y dónde está? Y comienza a hablar de los burladores. Y llegamos al versículo 7 cuando dice, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, ojo con esto, hace aquí una aclaración el apóstol y dice, amados, una cosa no paséis por alto, es decir, esto es importante. Una cosa no paséis por alto, que es lo que no teníamos que pasar por alto y siempre lo hemos descuidado. Dice allí que delante del Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como, ¿qué cosa dice ahí? Como un día, hablando de la segunda venida del Señor, hablando de aquellos burladores que se estaban riendo del pueblo de Dios, se mofaban porque el Señor no venía y tardaba en venir. Y luego responde, vean lo que dice el versículo 9, el Señor no tarda su promesa, la tienen por tardanza, más bien, dice allí, es paciente para con vosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Increíble el mensaje que está aquí en la segunda carta de Pedro. Pero lo más interesante que aparece ahí en el mensaje es que nos dice ahí el apóstol que no pasemos por alto esto, que delante del Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como ¿qué cosa? Como un día. 6.000 años, ¿a cuántos días equivale delante del Señor? 6 días. Y 1.000 años en el cielo, ¿a cuántos días equivalen para el Señor? Un día. 6 días más un día, ¿cuántos son? 7 días totales de la semana. Ahora, entendámoslos también según la carta a los hebreos que Pablo hace. El apóstol Pablo nos habla también a nosotros de que falta un reposo en el que todavía el pueblo de Dios no ha entrado. Cuando nosotros estudiamos esto, entendemos cuál es el mensaje que la sierva de Dios nos estaba dando a través de esos 6.000 años y lo que encontramos nosotros en Apocalipsis, lo que nos dice la carta de Pedro y lo que nos dice también la carta a los hebreos, en el sentido de la venida del Señor. Vean lo que dice ahí, Hebreos capítulo 4, versículos 7 al 12, hablando precisamente del reposo en el que todavía no hemos entrado. Dice allí, Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía, dice allí, un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo, hablando del sábado normal, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Versículo 11. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está haciendo referencia precisamente a lo que ese pastor que dijo del cielo que no se va a guardar en el cielo, estaba mencionando de Josué,
que Josué no metió como debía al pueblo de Dios en la tierra prometida, en la Canaán terrenal. Dice que si lo hubiese hecho como se debía y el pueblo hubiese entrado como debía, pero el pueblo fue desobediente y por su desobediencia no entraron en el reposo de Jehová como debería. Entonces dice, por no haber entrado en ese reposo, queda un reposo todavía para el pueblo de Dios que está futuro. Y ese reposo, hermanos queridos, la sierva de Dios lo enfoca como el reposo celestial. Pablo aquí lo está enfocando de la misma manera. Entrar en la tierra prometida para el pueblo de Dios era entrar en el reposo, porque ya Dios no iba a hacer más obras para con ellos, sino que ahora iban a descansar de todas las obras con el pueblo y se iban a dedicar a disfrutar de la bendición de Dios. Pero al no hacerlo, entonces dejaron abiertas las puertas para que otro pueblo, que es el pueblo actual, el Israel actual de hoy, el pueblo de Dios para este tiempo del fin, entre de nueva cuenta, pero ahora en un reposo, ya no en esta tierra, sino ahora ¿dónde? Allá en el cielo. Vean lo que dice la sierva de Dios. Ahí en Testimonios Selectos, tomo 4, página 369, párrafo 3, vean lo que dice la sierva de Dios. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, lo que les decía hace rato que dice Pablo en los Hebreos, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar, ¿dónde dice ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Están entendiendo el contexto? Cuando se habla del reposo celestial, está hablando de estar en el cielo, en la Canaán celestial. Cuando se habla del reposo que iba a meter Josué al pueblo de Israel, estaba refiriéndose a la Canaán terrenal, a un lugar donde iban a estar delante de la presencia del Señor en un reposo total. Es decir, ya no iban a estar batallando. El Señor ya no tendría que estar batallando con el pueblo de Dios, ni cuidándolo, ni protegiéndolo, ni haciendo más señales, porque todo habrá, ¿qué cosa? Terminado. Pero como Josué no pudo introducir al pueblo de Dios aquí en la tierra, en ese reposo aquí en la tierra, en la Canaán terrenal, vean cómo aquí la sierva de Dios dice que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto para entrar en Canaán terrenal, ¿por qué no dice allí en el reposo terrenal? La sierva de Dios pudo haber puesto también allí cuando salen del mundo para entrar, ¿en dónde dice ahí? En la Canaán celestial. Pero la sierva de Dios está enfocando precisamente el asunto del reposo celestial, el asunto de la entrada a un sábado en el cielo. Vean lo que dice allí, vamos a repetirlo otra vez. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. ¿Cuál reposo celestial? El milenio. ¿De qué reposo celestial está hablando? Del que habla Pablo en la carta a los Hebreos. ¿Vamos entendiendo bien? ¿Sí o no? ¿Está todo claro como el agua de chocolate? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Miren, hermanos, el Señor es tremendo, Él es perfecto en todo lo que hace, en todo, y es increíble porque nos habla precisamente en nuestro lenguaje para que nosotros entendamos qué tanto falta para poder entrar con Él en la tierra prometida, allá en el cielo, en la patria celestial. Y nos habla en el mismo lenguaje que nosotros manejamos, 6 días, y entonces entramos en qué cosa, en el reposo. Ahora pregunto, si son 6.000 años, que son 6 días, y estaremos 1.000 años en el cielo, que es un día, que es el día de reposo, pregunto, ¿en qué día estamos nosotros hoy? ¿Cómo se llama el día sexto? ¿Cómo le decimos nosotros al día sexto? ¿Día de qué? Y nos estamos preparando para eso. ¿Qué se hacía en el día sexto?
Hace ratito tuve una llamada, Diosito me contestó y pude hablar con mi madre. Tenía ratitos que no podía escuchar su voz, por X o Y cosa. Y escuché su voz mientras veníamos con el pastor allí. Me alegré mucho. Y si me está viendo por allí o me ve en el video más adelante, yo quiero decirle que le agradezco mucho por todas las enseñanzas que ella hizo por mí cuando yo estaba chico. A veces uno de niño no entiende muchas cosas, ¿verdad? Y a veces cree que los padres son exagerados. Ay, son exagerados, pero hay algo que yo disfruté mucho de lo que mi mamá hizo con nosotros como niños, de niños. Porque mamá desde pequeños nos tuvo en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia. A veces con jalones de oreja, a veces con el cinturón o como sea, pero estuvimos allí. Y yo puedo decir que hoy soy lo que soy gracias a ella. Gracias a esa chaparrita que se puso las faldas bien puestas y no se rindió hasta que vio que yo terminara de estudiar y que fuera yo un pastor. Miren, yo recuerdo que mi mamá el día viernes, tan pronto regresábamos nosotros del colegio, ya teníamos una lista de deberes. Regresabas del colegio, quítate el uniforme. Terminando de quitarte el uniforme, entonces si la comida ya estaba, vente a comer. Si aún no estaba la comida, avanza con tus tareas. Ya terminaste tus tareas, ven a comer entonces. Terminaste de comer, ahora sí, tenemos que hacer es limpiar la casa y nos dividía. A ti te toca el baño, a ti te toca el patio, a ti te toca barrer, a ti te toca los trastes, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. El caso es que el viernes había una tarea en conjunto y la casa tenía que quedar impecable, limpia, comida lista, todo listo. Es más, planchaba nuestras ropas y nos enseñó a planchar nuestra ropa. Ahorita ya no la planché, ¿verdad? Ahí con el carro y el sudor, ahí se planchó solita hasta que veníamos. Pero nos enseñó a planchar nuestra ropa. A mí me enseñó a hacerle los quiebres al pantalón, a las camisas. Ya ahorita ya no se las hago. Pero me enseñó. Y nos llevaba exactamente antes de la puesta del sol. Desfilábamos a mi iglesia allá en Coconá. Si me ven mis hermanos allá en Coconá, un saludo para todos ellos. Subíamos en una loma, íbamos subiendo la lomita y entonces subíamos las escaleras para llegar al templo. Viernes, puesta de sol, estábamos llegando al templo con nuestros hermanos, el anciano pasaba, empezaba a recibir el sábado, se cantaban alabanzas. Y ese recibimiento de sábado a mí no se me olvida y no lo voy a olvidar nunca, porque se comenzaba de esta manera. El anciano de la iglesia leía Éxodo 20 del 8 al 11 y le explicaba un poquito el asunto del sábado. Una vez que hacía eso, entonces cantábamos el himno para recibir el sábado y entonces caíamos de rodillas, recibíamos el sábado y todos los hermanos se abrazaban, todos ahí en la iglesia, y se deseaban un feliz y bendecido sábado. Terminando eso, entonces venía un pequeño culto como el que estamos teniendo nosotros y nos íbamos a casa. Eso era todos los viernes, porque era el día de preparación. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en estos días de preparación? ¿Nos estamos alistando para ir al cielo? ¿Estamos alistando nuestro carácter para poder encontrarnos con Dios? Porque si nosotros no nos santificamos, no vamos a poder ver a quién, a Dios. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa dice la Escritura? Nadie verá a quién, a Dios. Y mañana vamos a hablar un poquito de eso, porque hay por allí personas que dicen que vamos a seguir pecando hasta la venida del Señor. Eso es mentira, eso es un error garrafal. Nadie podrá estar de pie delante de la presencia con manchas delante del Señor. Por eso estamos en el día de preparación, alistándonos para estar con el Señor allá. 6 días y entramos en el reposo. Hermanos, 6,000 años y entonces veremos al Señor y estaremos esos 1000 años adorando y glorificando a Dios en su santuario allá en el cielo. ¿No les parece glorioso a ustedes eso? A mí me llena de emoción eso. Yo quiero que mis hijos lo vean. Mi hija tiene 12 años, mi niño tiene 10 años apenas.
Y ellos, mi esposa les da como biberón, el mamila, no sé cómo le digan acá, de alimento a los niños, el espíritu de profecía. Porque ellos tienen que aprender también y saber y prepararse para cuando el Señor venga. Porque dice allí que aquellos que no se preparen, cuando el Señor venga, los va a sorprender como ladrón. ¿En qué cosa? En la noche. ¿Quiénes son los sorprendidos? El pueblo de Dios, los que no se preparan. ¿Vamos entendiendo el asunto? Ahora miren, 6 días y el 7º día nos encontramos con el Señor, y no es casualidad. Vuelvo a repetirles, el Señor tiene todo en orden puesto en cada parte de la Escritura, diciéndonos exactamente lo mismo. Vean, por ejemplo, cuando Moisés y Josué iban en el Sinaí, cuando el Señor llamó a Moisés allá arriba en el monte, vean lo que pasó. Éxodo 24:16 nos muestra el mismo panorama de lo que nosotros estamos viviendo y viviremos. Dice allí que cuando la gloria de Jehová posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió, ¿por cuántos días dice que lo cubrió? 6 días cubrió allí. Por 6 días estuvo Josué y Moisés esperando allí la indicación de Dios. Y entonces dice que al 7º día él llamó a Moisés de dentro de ¿qué cosa? De la nube. ¿Cuántos días tuvo Moisés preparándose para entrar a la presencia de Dios? 6 días. Y el 7º día el Señor lo llamó ante su presencia. Hermanos queridos, ya están terminando esos 6 días y el Señor nos está llamando para estar en su presencia. La pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Cuánto tiempo falta realmente? Algunos hermanos siguen con que en el 2031, bendito sea Dios, en el 2031 viene. Yo no lo creo en ese contexto de interpretación, pero no lo descarto. Yo no lo descarto. ¿Por qué? Sea el 2031, 2028, 2000, que sea 2015, yo no creo que falte más tiempo, que pase más tiempo. Yo no creo que lleguemos al 2040, 2050, yo no creo que lleguemos a eso. Lo dudo. Y no sé si el Señor me permita a mí verlo, estar despierto y ver todo. Si el Señor me llama al descanso, bendito sea Dios y me llama al descanso. Los que hoy descansan son bienaventurados en el Señor, porque no van a pasar por todas esas pruebas difíciles que vienen. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Es ganancia. ¿Qué pasaría si Dios nos llamara al descanso hoy? ¿Cuántos estaríamos listos para heredar la tierra prometida cuando el Señor nos despierte? ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? No es nada más de venir y congregarnos y tener cultos, no es nada más llamarme adventista, o no es nada más pertenecer a un ministerio. Se trata de prepararnos realmente para entrar en ese reposo celestial. Yo quiero invitarles en esta hora, en el nombre del Señor, tanto ustedes que están aquí en el templo como a los que nos van a estar viendo a través de estos videos. Este es el momento preciso en el que el Señor te está llamando para estar a cuentas con Él. Este es el tiempo en el que el Señor comienza a llamar para que podamos estar delante de su presencia, alistados como obreros que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, ¿qué dice ahí? La palabra de verdad. ¿Estamos listos para entrar en ese reposo de esa forma? ¿Estamos listos para entrar? ¿Estamos listos para ver cara a cara a nuestro Señor? Hermanos queridos, si es así, bendito sea nuestro Señor. Y si no es así, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nos preparemos cada día más, cada día que el Señor nos presta, para que podamos estar a cuentas con Él y podamos disfrutar de ese momento especial. Yo quiero pedir al pastor que venga, pastor Elena, y vamos a orar. Vamos a orar, pero quiero hacerlo de una forma especial. Quiero invitarles a que si tú sientes en esta hora el llamado de Dios a tu corazón para preparar tu vida para entrar en ese reposo celestial, entonces te pongas de pie en este momento y le pidas al Señor ahí donde tú estás. No necesitas hablarlo,
decirle al Señor: Señor, ayúdame, prepárame, alístame y alista a mi familia para que cuando tú vengas yo pueda entrar contigo en ese reposo celestial. Hermanos queridos, Dios me los bendiga, Dios sea con cada uno de ustedes. A partir de ahora en adelante, el Señor pueda ayudarles. Pastor, dirígenos en oración, por favor. Ok, vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu santo bendito nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra en este día. Un mensaje claro, Señor, de que tu venida está cerca, que tenemos que prepararnos, dejar el mundo y seguirte a ti. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, que sabemos de que tenemos que presentarnos ante ti sin mácula. Y pido por cada uno de los que están aquí, que vinieron a consagrar su vida a ti, bendito Padre. Bendice cada joven, cada niño, cada adulto, cada hermano en este lugar, a nuestro pastor que nos ha tenido este mensaje. Quiero pedirte, Señor, de que tú nos bautices con tu Santo Espíritu, que es lo que necesitamos para este tiempo. Gracias por acompañarnos y que el día de mañana podamos venir a seguir escuchando tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Quiero que tomen un momento asiento. Yo quiero hacer de pronto como le dijera, como un aporte a lo que el pastor estaba predicando en cuanto al 2031. Dios a mí me mostró hace un tiempo, descubrí algo que ni los que están a favor en el 2031, ni los que están en contra del 2031, pasaron un pequeño detalle. Primero tengo que decir esto. Hay citas, yo tengo varias citas aquí en mi computadora, el Espíritu de Profecía, que dice que cuando Cristo nació se cumplieron los 4000 años. Pero resulta que hay otras citas que se menciona que en el ministerio de Jesús se cumplieron 4000 años. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? Cuando tenía 30 años. El pastor leyó una cita que cuando Cristo muere, que se hace esa transición no a la muerte del Cordero, o sea, se acaba la fiesta más importante que tenían los judíos, ahí terminan los 4000 años. ¿Qué hacemos ahí? 2031. Pero tengo una cita de la hermana White que dice que el apóstol Pablo, en los días del apóstol Pablo, se cumplieron los 4000 años. Ahora, tengo un detalle, que los que están en contra en 2031 no lo tienen en cuenta. Ustedes sabían que en el año 1582 cambió el calendario del juliano al gregoriano, y usted va al mes de octubre. ¿Quién de ustedes tiene celular? Usted prendan su celular en el calendario y vayan hasta 1582, y usted van a encontrar que el 5 de octubre al día siguiente no fue 6 de octubre, fue día 15. Se recortaron 11 días. ¿Sabe cuántos 11 días se repartieron o se perdieron hasta el 2023? 4.851 días. ¿Sabe cuántos años es eso? Pónganle entre 13 y 14 años. Usted tiene que descontarle eso. Entonces, Dios me mostró, sin querer queriendo me mostró, que hay un desfase de tiempo. Entonces, los que están a favor de 2031 tienen un problema con esto, y los que están en contra no han descubierto esto. Y yo creo que los que de pronto lo vamos a salir por cámara y toda esta cuestión, alguien lo va a añadir de pronto en su presentación, que tenemos 4.851 perdidos en el tiempo, porque el calendario cambió. Y si no me creen, agárrense un calendario y vayan hasta el año 1582, el mes de octubre, y se dan cuenta que el día 5 se pasa al día 15, se pierden 11 días. Y usted multiplique eso por 441 años, del año 1582 hasta el 2023 que estamos y son 4.851 años perdidos. Hagan las cuentas. Ahora, yo me baso en que la hermana White dice algo muy interesante dentro de los últimos días, que dice que nosotros no debemos basar nuestro mensaje en un tiempo. Y ella dice: no digan que Cristo se demora 20 años, pero tampoco digan que Cristo viene entre 10. ¿Sí? Nuestra preparación es diaria. ¿Por qué? Porque hoy podemos perder la vida, y si no estamos preparados, ¿qué? ¿De qué nos sirve? En ningún momento estoy diciendo yo de que el 2031 no es.
Yo no estoy diciendo ni es, no es, no estoy diciendo, simplemente estoy diciendo lo que Dios me mostró en cierto momento sin estar estudiando el tema. Y descubrí este asunto, entonces empecé a hacer cuenta y dije, qué interesante, para que tengan en mente. Ok, el día de mañana, por favor, vamos a comenzar entonces tempranito. Vamos a compartir el tema que vamos a tener y vamos a pedirle a algunos de los diáconos que por favor pase a recoger la ofrenda. Vamos a recoger ofrenda en el día de hoy. Y después de que terminamos nos vamos a la cocina, al comedor, y allá tenemos algo para compartir. Entonces los esperamos en la parte de atrás. Vamos a pedirle al hermanito que recoja la ofrenda. Sí, hermano. Ven. La hermanita nos va a cantar entonces.